confianza, y al obtener la mayoría, bueno, pues puede haber, como digo, un cierto reforzamiento. Y si se pierde la votación, bien, pues si se pierde la votación, el gobierno, no solo el presidente, el gobierno en pleno presenta su dimisión al rey y pasa a estar en funciones para que se inicie el procedimiento que acabamos de analizar en el epígrafe anterior del artículo 99 de la Constitución para elegir nuevo presidente. Es decir, el rey comenzaría consultas y haría la propuesta de un nuevo candidato, que habría que ver, porque puede ser un nuevo candidato del mismo grupo mayoritario, o habría que ver cuáles son las alianzas o las posibilidades o los apoyos entre los distintos grupos, porque la composición del Congreso no ha variado en absoluto. Es decir, no hemos ido a nuevas elecciones. El gobierno continúa en funciones y habrá. Solo se irá a nuevas elecciones si ahora, eso sí, una vez iniciado el procedimiento del artículo 99, transcurren 2 meses desde la primera votación de investidura y no se ha dado la confianza a ningún nuevo candidato. Muy bien, con lo cual pasamos ya al siguiente epígrafe, que sería el último de este tema, que es el relativo a la moción de censura. Voy a dejar aquí ya los demás papeles, porque si no, hoy tenemos el día de se me caen los papeles. Bien, la moción de censura. En este caso, tenemos que ir al artículo 113 de la Constitución, que nos dice: el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Bien, pues como vemos, este es un mecanismo de exigencia de responsabilidad política, que también puede conllevar el cese del gobierno, pero a diferencia de la cuestión de confianza, aquí la iniciativa está en el propio Congreso. Es decir, definiríamos la moción de censura como aquella iniciativa del propio Congreso que va a conllevar la retirada de la confianza otorgada al gobierno, provocando, si triunfa, su cese y la sustitución por un nuevo gobierno. También aquí encontramos que la regulación de la moción de censura está regida o está guiada por esa preocupación por la estabilidad gubernamental propia del parlamentarismo racionalizado. La característica fundamental o el elemento fundamental que nos pone de relieve que estamos ante un instrumento no pensado para facilitar que un gobierno caiga, sino más bien pensado para facilitar la estabilidad de los gobiernos, es que se trata de una moción de censura constructiva. ¿Qué significa moción de censura constructiva? Moción de censura constructiva significa que lleva un candidato alternativo. Aquí nos hemos basado de nuevo en el procedimiento de la Ley Fundamental de Bonn para, de una manera muy similar, regular la moción de censura constructiva. Esto, como es obvio, dificulta la posibilidad de acuerdo entre los grupos. Todo el mundo puede comprender que es relativamente fácil, si no hay una mayoría absoluta, que los distintos grupos parlamentarios, vamos a decir, de la oposición, se pongan de acuerdo en que no quieren ahora este gobierno, pero mucho más difícil es ponerse de acuerdo en quién va a ser el nuevo presidente de gobierno, es decir, en presentar un candidato conjunto. Y aquí, por expresarlo de una manera gráfica, la moción de censura es un procedimiento de exigencia de responsabilidad a un presidente, a un gobierno, porque ya sabemos que es solidaria, exigencia de responsabilidad a un gobierno e investidura de un nuevo presidente a la vez. Lleva los dos elementos. Estamos censurando un gobierno y estamos invistiendo a un nuevo presidente. De hecho, cuando la moción de censura triunfa, no tiene que abrirse un procedimiento del artículo 99, sino que el candidato que va incorporado a la moción de censura, el candidato a presidente, es automáticamente investido presidente. ¿Con esto qué se evita? Todo vacío de poder. Quitamos un gobierno, pero tenemos un nuevo gobierno. Y si no es posible que nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser el nuevo gobierno, o el nuevo presidente por lo menos, no va a triunfar la moción de censura.
por eso, a pesar de ser un mecanismo destinado a hacer caer a un gobierno o a derribar eventualmente a un gobierno, sin embargo, es un mecanismo que está preocupándose por la estabilidad del gobierno, de tal manera que se dice, voy a dificultar el que se pueda derribar a un gobierno sin saber cuál va a ser el nuevo gobierno, ¿no? De hecho, voy a impedir que se derribe a un gobierno si no sabemos cuál va a ser por lo menos el nuevo candidato a presidente del gobierno. De tal manera que tenemos dos procedimientos en uno, el de exigencia de responsabilidad, repito, y el de investidura de un nuevo candidato. Muy bien. Y todo esto se refleja en la propia regulación, no solo constitucional, sino también en el reglamento del Congreso de la moción de censura, porque en realidad se traslada, en todo el debate de una moción de censura, se traslada el centro de gravedad desde el programa del presidente al cual se censura al programa del nuevo candidato a presidente. O sea, en realidad lo que va a debatir el Congreso, bueno, obviamente va a debatir en alguna medida la gestión del gobierno al cual se está censurando, pero sobre todo va a debatir un programa de gobierno que está presentando un nuevo candidato. De tal manera que incluso se puede decir que el grupo que apoya al propio gobierno pues se tiene que pronunciar sobre el programa alternativo que está presentando otro candidato, ¿no? Todo ello, como digo, basado en esta idea de garantizar la estabilidad. Bien, vamos a continuación a comentar brevemente el procedimiento tal y como se deduce del artículo 113 de la Constitución que acabo de leer y de los artículos 175 siguientes del reglamento del Congreso, que aunque no los vayamos a leer para no convertir estas exposiciones en una pura lectura de artículos, aquí básicamente, salvo excepciones, leeremos los artículos constitucionales, pero eso no significa que no tengamos que ir a consultar los artículos de los reglamentos del Congreso, del reglamento del Senado, en su caso de las leyes orgánicas del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, las que regulan los distintos órganos. Muy bien. El procedimiento parte de una propuesta que debe venir firmada por la 10ª parte de los diputados. La 10ª parte de los diputados, como es obvio, son 35 diputados, normalmente, que es ese porcentaje. Esto implica que una moción de censura pues solo la puede iniciar un grupo relativamente significativo de diputados de la oposición. En la composición del Congreso que existe a partir de las elecciones de 2016, solamente 3 grupos parlamentarios tendrían ese porcentaje, y en las composiciones anteriores del Congreso pues solamente 2 tendrían ese porcentaje, y de hecho uno de ellos es el que apoya al gobierno. Por lo tanto, la moción de censura normalmente solo va a quedar en manos del principal grupo de la oposición, o en una composición como la actual, pues de los 2 principales grupos de la oposición. Y como digo, llevará un candidato a la presidencia del Congreso, que no es necesario que sea un diputado, porque en definitiva este es un procedimiento que tiene muchas similitudes con el de investidura, y por lo tanto los signatarios de la moción de censura pueden proponer un candidato a presidente que tendrá los mismos requisitos que el candidato de un procedimiento de investidura del artículo 99. Muy bien, a partir de ese momento se produciría en su caso la admisión a trámite. Desde que se admite la tramitación de una moción de censura, como ya sabemos, el presidente del gobierno, o sea, el primer efecto jurídico que tiene la pura admisión de la moción de censura, es que el presidente del gobierno pierde la facultad de disolver las cámaras. Muy bien, a partir de ahí se abre un periodo de 5 días, como hemos leído en la Constitución. Durante los 2 primeros se pueden presentar mociones alternativas. Aquí lo que se quiere es abrir la posibilidad de que, si tenemos una oposición pues más o menos fragmentada, como puede ser la situación actual, por ejemplo, pues otros grupos de la oposición digan, muy bien, yo también suscribiría, o yo también quiero presentar una moción de censura, pero en este caso mi candidato va a ser otro. Ahora votemos unas y votemos las otras, a ver cuál es la que tiene más éxito.
también esto puede posibilitar luego posteriores acuerdos. Es decir, bien, pues ahora tenemos 2 mociones de censura, ahora que se pongan a negociar los distintos grupos de la oposición, a ver si uno de ellos apoya la del otro. Por eso durante los 2 primeros días se pueden presentar mociones alternativas, de tal manera que luego en principio habría que votar varias, pero también si se llega a un acuerdo, pues se puede naturalmente elegir o apoyar mayoritariamente una de las 2 o 3, porque podrían ser o más, pueden ser varias mociones alternativas. Bien, una vez que se ha abierto ese plazo para presentación de mociones alternativas, se hayan presentado o no se hayan presentado, se va a inaugurar el debate. El debate se centra, repito una vez más, en la investidura del candidato propuesto. La regulación que hace el reglamento del Congreso de este debate está pensada más bien en la posibilidad de investidura de este nuevo candidato. De hecho, el debate comienza con la defensa de la moción de censura por uno de los firmantes, es decir, se defiende, se presenta y se defiende la moción. Y luego va a intervenir, en primer lugar, el nuevo candidato a presidente, y a partir de ahí se va a abrir un debate con los portavoces parlamentarios en torno a la exposición que ha llevado a cabo el candidato a presidente. Por lo tanto, lo que va a centrar el debate es el programa de gobierno de un nuevo candidato a presidente, mucho más, como he dicho antes, que el programa o la gestión del gobierno anterior, aunque obviamente eso no se va a poder separar porque ambas cuestiones van a estar en el debate. Pero el diseño que hace el reglamento del debate y la propia Constitución en realidad está derivando o está pivotando en torno a un debate sobre un programa de un nuevo candidato. Muy bien. De hecho, el presidente del gobierno como tal, sin perjuicio de que los miembros del gobierno, según el reglamento del Congreso, pueden intervenir siempre que lo deseen, piden la palabra y pueden intervenir, pero el presidente del gobierno como tal no tiene un turno de intervención en este debate de la moción de censura, porque el debate se inicia con uno de los firmantes y luego sigue con el candidato a nuevo presidente del gobierno, y luego el debate de los distintos, o sea, la intervención de los distintos portavoces parlamentarios. Así que el presidente del gobierno eventualmente, el presidente del gobierno al cual se le va a censurar, eventualmente ni abriría la boca en un debate de moción de censura, aunque obviamente pues, lo normal es que pueda pedir la palabra e intervenir. En fin, el caso es que después de este debate se va a llevar a cabo la votación. La votación va a ser pública por llamamiento para que se conozca el sentido del voto de cada uno de los diputados, y requiere siempre y en todo caso mayoría absoluta de votos a favor de la moción de censura para que ésta triunfe y por lo tanto para que se exija responsabilidad del gobierno y por lo tanto para que el gobierno cese o el gobierno caiga y sea sustituido por otro. Así que exactamente igual que de lo que sucede en la cuestión de confianza, las abstenciones, las ausencias, es decir, todo lo que no sea votar sí a la moción de censura, en realidad le beneficia al gobierno. Para que veamos cómo ambos instrumentos están centrados en la estabilidad gubernamental. En la cuestión de confianza, todo lo que no sea votar no a la confianza favorece al gobierno. En la moción de censura, todo lo que no sea votar sí a la censura favorece al gobierno existente, al gobierno supuestamente censurado. Por lo tanto, siempre las abstenciones, las ausencias, etcétera, le van a favorecer al gobierno. Bueno, bien, para terminar la cuestión, efectos de la moción de censura. Bueno, si no se aprueba, es decir, si no se obtiene la mayoría absoluta, aquí ya no hay segunda votación, ni ninguna otra alternativa, ninguna posibilidad. O hay mayoría absoluta o no se aprueba la moción de censura. ¿Qué sucede si no se aprueba? Pues el gobierno sigue. Como ya estaba como gobierno, pues no hay propiamente ninguna alteración, sigue en plenitud de sus funciones. La única facultad que se había perdido, que era la de disolver las cámaras, se recupera en el momento en que la moción de censura es votada y no es aprobada. Por lo tanto, las únicas consecuencias de una moción de censura que no haya sido aprobada, pues son, primero, que el presidente recupera la facultad de disolución de las Cortes. Segundo, que no se puede presentar, como hemos leído en la Constitución, artículo 113.4, no se puede presentar otra moción de censura suscrita por los mismos signatarios en el mismo periodo de sesiones. Recordamos que los periodos de sesiones van de septiembre a diciembre, de febrero a junio, pues dentro de ese mismo periodo, los que han firmado una moción de censura no pueden firmar ya otra moción de censura. Al siguiente periodo de sesiones, pues podrían hacerlo.
¿Y si se aprueba la moción de censura? Pues si se aprueba la moción de censura, el presidente y todo el gobierno cesan automáticamente, presentan la dimisión al rey y el rey automáticamente, sin procedimiento del artículo 99, sin elecciones, sin ningún otro procedimiento, el rey nombra como presidente al candidato de la moción de censura que ha triunfado, el candidato que venía propuesto en la propia moción de censura. A diferencia de lo que sucedía en la cuestión de confianza, que si se perdía habrá que iniciar un nuevo procedimiento del artículo 99 y que el rey consulte, que el rey proponga, no, aquí no hay consulta ni hay propuesta porque la propia moción de censura ya llevaba un candidato. Si gana la moción de censura, cesa el gobierno y se cambia de gobierno, se nombra presidente, el rey nombra directamente presidente, no es que proponga, sino nombra directamente presidente al candidato de la moción de censura. Y a partir de ahí, por supuesto, se continúa el procedimiento de formación de gobierno cuando este presidente pues nombre a los ministros y cierre la composición del nuevo gobierno. Muy bien, pues con esto terminamos la lección 15. Hasta la próxima grabación.